Dale, genial. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de esta charla de la ruta laboral. Gracias también a todos los organizadores que están por detrás de todo esto. Mi nombre es Joaquín Jiménez, yo soy el director de las plataformas digitales del grupo DNA. Las plataformas digitales son las marcas que ustedes pueden ver acá en esta presentación. Show Me the Money, Genes, The Bonding. Obviamente, hablando de salarios, nosotros vamos a estar un poco más cercanos a lo que es Show Me the Money, ¿vale? Ahora le paso el micrófono a Mauro para que se presente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mauro Lestrange. Les hablo acá desde Buenos Aires, Argentina. Soy Managing Director de Grupo DNA para todo lo que tenga que ver con, digamos, representando tanto a las plataformas digitales en Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay, como para lo que son los negocios de consultoría de Human Capital y de Outplacement. Cuento con más de 10 años de experiencia en lo que es Executive Search, con lo cual venimos a contarles acá y transmitirles un poco de información a la típica pregunta de pretensiones salariales y tirar algunos tips que se suelen dar en los procesos de reclutamiento para poder llegar a una mejor negociación salarial. Exactamente. Y bueno, esta presentación que hicimos nosotros, la verdad es que se puede, creo que, resumir en cuatro partes. ¿Dale? Entonces, antes de arrancar, les aviso un poco cómo está estructurado el flujo de información. Primero, nosotros vamos a hablar de algunos fenómenos que han hecho cambiar la estructura salarial de acuerdo a la nueva forma o al nuevo concepto que está hoy día en boga en el mercado laboral en sí. ¿Ok? Entonces, algunos fenómenos que han ocurrido en el mercado laboral y que tienen impacto directo con salarios. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Luego nosotros vamos a hablar sobre informaciones de salario, cuál debería ser el salario aproximado, ¿no?, dentro de cada uno de los países. Sin embargo, ahí vamos a ir un poco más rápido porque nosotros les vamos a hacer llegar una guía salarial que nosotros ya la tenemos actualizada en el 2021. Por lo tanto, ahí ustedes pueden tener un poco más detalles de cuál es la base salarial de la cual nosotros estamos hablando. Entonces, habiendo hablado ya de lo que puede impactar en el mercado, en el salario dado al mercado laboral, y luego teniendo una base de cuál debería ser el salario, nosotros pasamos a lo más importante, que es cómo contestar de manera efectiva una pretensión salarial o una posible negociación salarial también. ¿Ok? Y ahí vamos a entrar en dos partes. La primera es de qué manera yo aplico conocimientos para valorizarme en el mercado, ¿ok? Lo que obviamente contesta a una negociación salarial. Y luego Mauro entra con tips bastante buenos, con toda la experiencia que tiene haciendo Executive Search, de qué manera se puede negociar una pretensión salarial, un aumento de salario o un potencial cambio en la estructura salarial que existe en el día de hoy. Entonces, el flujo de informaciones está realizado, digamos, dentro de nuestra presentación de esta forma. ¿Ok? Cualquier duda que tengan, ustedes Y Joaco, Sí, te interrumpo, los chicos nos están preguntando en el chat si vamos a compartir esta guía, con lo cual ahora si quieren se las compartimos el link, le pedimos a las chicas de marketing que están escuchando también si nos pueden pasar el link para que ustedes puedan bajar directamente esa guía salarial. sí, perfecto, exactamente. Sí, la idea es que tengan esta información a mano, ¿vale? Entonces, por eso nosotros pasaremos un poco más rápido en esa parte. Bueno, avanzamos. Deja ver, aquí. Los principales impactos en remuneración hoy día, nosotros acá podemos comentarles sobre los tres principales fenómenos que impactan en la remuneración, pero que tienen una relación directa con cómo está cambiando el mercado de trabajo. ¿Ok? Entonces, el mercado de trabajo cambia de una forma que también, como resultado de eso, impacta en las estructuras salariales. ¿Ok? Y que de alguna manera esto está generalizado en la región, incluso se podría decir que también es global, ¿no? El primer fenómeno es que las empresas están empezando a diseñarse y reestructurarse de una manera donde tienen menos jerarquías. Entonces, diciéndolo en términos más simples, si es que antes un presidente tenía muchos vicepresidentes y luego un poco más de directores y un poco más de gerentes, hoy día la estructura va a ser con menos directores, menos gerencias, menos vicepresidentes, pero más especialistas, más jefaturas bajo esas gerencias. ¿Se entiende? Entonces, las estructuras ya van a ser un poco menos piramidales y un poco más en red, si se puede decir de esa forma.
Y un punto muy importante que mencionó Mauro en nuestra reunión cuando estuvimos haciendo esta presentación es que justamente esas jefaturas y esas especializaciones toman un rol muy más importante y más estratégico, tomando decisiones que antes eran de sus superiores. Entonces, están empoderados en tomar decisiones un poco más estratégicas. Entonces, piensen que la estructura de esta forma tiene más personas en la base de la pirámide tomando decisiones más estratégicas. Y esta es la forma con la cual las empresas han podido desarrollarse con mayor impacto, con mayor rapidez en el mercado, porque le están dejando decisiones más estratégicas a más personas y tomándolas al mismo tiempo y en paralelo. De esta forma tú puedes reaccionar, digamos, a un mercado laboral más ágil, ¿verdad? Y más cambiante como es el que estamos viviendo hoy. Eso es una parte, estructuras menos Ahí, jerárquicas. ahí, ahí te agrego, Joaco, que esto se traduce incluso en los nombres de las posiciones. En Argentina esto lo estamos viendo hace, te diría, más de 5 años, donde cambiaron las posiciones que yo me doy cuenta cuando tenemos estas reuniones regionales con ustedes, digamos, con Chile, con Colombia, con Perú. Por ejemplo, acá ya hace varios años se eliminó lo que son las posiciones de debajo de un gerente, es un subgerencia. No, no existen las subgerencias, no existen por debajo de los analistas los niveles de asistentes. Esto se traduce, como decías vos, en un achatamiento, digamos, en estructuras mucho más horizontales y no tan piramidales, donde se le da mucho más nivel de seniority, más, digamos, mayor nivel de toma de decisión digamos, a perfiles de analistas, sí que hoy incluso acá se llaman roles de especialistas, que tal vez incluso en muchas estructuras eh, tienen tal vez un salario, un nivel de salario de mercado que es tal vez el mismo que un manager, ¿sí? Lo que se conocía antes como un manager que no necesariamente tiene que tener gente a cargo, ¿sí? Con lo cual, esta transformación incluso de los organigramas y de pasar de estructuras mucho más horizontales y no tan verticales, se traduce después en un impacto en el salario que lo vamos a ver después con algunos números. Tal cual, perfecto. Luego pasamos a otro fenómeno que se ha dicho mucho, y nosotros lo vamos a estar hablando acá, pero a lo mejor de una manera un poco más estructurada. Operaciones digitalizadas. La transformación digital, bueno, ya se está hablando bastante de eso, pero hay que mencionarlo de qué forma se está haciendo y en qué tipo de operaciones. Estamos hablando de el manejo de un equipo como se manejaba antes, o sea, desde lo más básico que es eso, hasta también operaciones que se están empezando a automatizar, de Repeated Process Automation o RPAs, que están entrando también a hacer operaciones un poco más que las hacía antiguamente el ser humano y que ahora está empezando a hacer una máquina. Estamos hablando de crawler, estamos hablando de scrappers, estamos hablando de diferentes tecnologías que se han ido aplicando para facilitarle la vida al ser humano en lo que es operaciones más repetitivas o trabajos más manuales, más operacionales, y liberando a esta misma persona a que esta persona se pueda dedicar a pensar en creatividad, pensar en cómo mejorar algún proceso en específico o hacer una venta, por ejemplo, procesos que son, acciones en realidad que son más inherentes al ser humano y donde puede agregar más valor. Entonces, de esa forma, y Mauro tiene otra tremenda charla también que no cabe acá, pero que sí tuvo un impacto, que tiene un impacto en la remuneración, que es justamente de qué manera las estructuras o las empresas van a empezar a no solamente a sobrevivir, sino que a, ¿cuál es la palabra, Mauro? A sobrevivir, a prosperar. A prosperar, que es justamente A que las prosperar. personas se dediquen en actividades donde ellas agregan valor y no en donde puedan, parte de las actividades que pueden ser sustituidas por una tecnología, ¿no? Y vamos a estar hablando un poco de eso en el Sí, sí, detalle luego. hay, bueno, después si querés lo conversamos de este nuevo concepto. Sí, vamos a hablar también de crawler y scrapper. Si quieren lo escribo acá. Mira, crawler, scrapper. Ahí está. Ya vamos a hablar de eso en el detalle para Camila, que nos pregunta acá. Perdón, me pasé. Y el tercero son nuevos roles o roles híbridos. Acá nosotros vamos a estar hablando por efecto de la transformación digital. No quiero tirarle la culpa a la pandemia porque la pandemia solo aceleró un proceso que ya venía, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Pero roles donde una persona, por ejemplo, que podría ser un asistente administrativo,
y que estaba físicamente a lo mejor como recepcionista, por ejemplo, dentro de una oficina. Hoy la oficina ya no existe, están las puertas cerradas, está trabajando desde su casa, y esta persona hace en parte un rol, sigue haciendo un rol administrativo. Sin embargo, en su tiempo libre, donde estaba recibiendo personas dentro de la recepción, ahora a esta persona le quedan horas libres en las que ella empieza, por ejemplo, a agarrar el teléfono y hacer generación de leads, ¿sí? A traer potenciales clientes para derivarlos al equipo de venta. Entonces, a nosotros como Show Me the Money, ¿no? Nos decían, ¿cuánto le pago a esta persona? Porque ahora ya no está haciendo solo este trabajo, está haciendo otro tipo de trabajo. Y eso tiene un impacto, por lo tanto, también en la remuneración, ¿vale? Vamos a estar hablando un poco de eso también. Entonces, en Esto se resumen es... ven, Sí, dime. sí, esto se ven se ven todas las estructuras a cualquier nivel jerárquico, desde la tarea más operativa, digamos, de las posiciones de asistentes, lo vimos mucho en posiciones que tal vez en este trabajo virtual o de forma remota, posiciones de secretarias, de administrativos, de mozos. Hemos visto que antes estructuras muy tradicionales han tenido mozos bajo sus nóminas, donde hoy la gente al no estar yendo a la oficina tiene que reconvertir ciertos perfiles que tal vez hoy esa tarea va a ser reemplazada. Entonces, cómo reconvertirse es otra de las cuestiones que también se busca mucho en las estructuras y que vamos a hablar próximamente en la charla. Sí, exactamente, perfecto. Bueno, solamente puntual es que estos fenómenos ya eran tendencia de mercado. Nosotros los empezamos a ver aproximadamente hace 4 años atrás, en realidad de una manera un poco más acelerada, pero que por la pandemia se acelera aún más, ¿ok? Pero las estructuras y las empresas ya deberían haberse anticipado a lo que venía. A lo mejor estaban pensando hacer una transición un poco más paulatina, y nos tocó hacer todo de frentón y de una sola vez por la pandemia. Entonces, entrando un poco más en el detalle, es un poco lo que mencionábamos, ¿no? Los detalles de este fenómeno son que las estructuras menos jerárquicas al final, ahí como nos decía también Rodrigo Rivas, decía, acá estamos usando la palabra de empoderados, ¿no? Al final estamos hablando de que la empresa en sí tiene menos posiciones que estaban más al tope de la pirámide, pero ahora tiene más posiciones en la base de la pirámide. Entonces, al final el P por Q es el mismo. Sin embargo, esto hace con que la empresa pueda ser más ágil, ¿ok? Que es un poco también lo que nos estaban comentando en el chat antes. Eh, Están empoderados a tomar decisiones más estratégicas, y esto hace con que muchas decisiones estratégicas se vayan tomando de manera más rápida y de manera paralela, ¿ok? Alrededor de todas las estructuras de la empresa. Y eso es lo que hace competir, eso es lo que hace con que las empresas que están hoy día con nosotros, que hayan superado la crisis, estén trabajando de esta forma, y esa forma se va a quedar acá con nosotros para siempre. Luego, en roles híbridos, es importante lo que dijo Mauro. Son posiciones que tienen dos o incluso más roles, que se remuneran de acuerdo al porcentaje de tiempo que le dedican a cada rol, ¿ok? A nosotros, cuando nos decían, mira, ¿cuánto le pago a la persona desde Show Me the Money? Nosotros le decíamos, mira, tú me tienes que decir a mí, y el setup de la máquina después lo hacemos nosotros, o sea, de la plataforma lo hacemos nosotros de acuerdo a estas necesidades. ¿Cuánto le pago a esta persona? Que habíamos hablado, el asistente administrativo, que también se dedica a generación de leads. O, por ejemplo, un marketing digital que solamente se dedica a Google Ads o a Social Ads, es decir, a publicidad, ¿verdad? Pero que ahora está manejando, que está directamente relacionado con la venta de la plataforma, de un e-commerce, por ejemplo. Entonces, al final, esta persona está responsable no solamente por el marketing digital, sino que también por cómo llegan esos leads o esos potenciales compradores al e-commerce, cuánto se está vendiendo y de qué manera yo reporto todo esto al final, el marketing de performance que se está llamando ahora. Entonces, al final es cuánto le pago a una persona que al final me está viendo toda la cadena, desde cómo se generan esos leads a través de publicidad a cómo se comporta la venta. Y ahí la respuesta es cuánto porcentaje le está dedicando a cada uno de estos papeles, y yo te puedo decir más o menos lo que sería el salario apropiado, ¿no? Eh, y también ustedes van a ver más adelante en la presentación que esto también cambia un poco la estructura de pago, porque es, mira, si tú estás trabajando siempre como marketing digital y ahora eres responsable por las ventas, ¿por qué no? Yo también te puedo dar una comisión por ventas. Y antes una persona que no recibía comisiones ahora empieza a recibir, y de esta manera la estructura salarial cambia, en este caso en específico, ¿ok? Esto ocurre también, como decía Mauro, en posiciones de logística, en posiciones de atención al cliente, por ejemplo, etcétera. Entonces, al final estos nuevos roles o roles híbridos, nosotros los vamos a ver con cada vez más frecuencia dentro de lo que es el mercado. ¿Ok?
Y luego tenemos, bueno, la transformación digital. Nosotros, en términos de impacto en el salario, lo estamos separando en tres principales. La primera son las barreras regionales, ¿no? Que ya no existen. Entonces, aquí hay un impacto completo, en realidad, en lo que es el salario, porque tú puedes optar por contratar a una persona que está en un país en donde la inflación o la deflación puede ser completamente diferente, o incluso una región dentro del mismo país. ¿Ok? Como les comentaba, nosotros contratamos a una persona de Concepción ahora, porque da lo mismo si es que está sentado en Santiago o está en Concepción, el trabajo de manera remota se va a hacer igual, o desde Argentina, o desde Venezuela, o desde Colombia, o Perú, ¿ok? Entonces, ya no existen estas barreras regionales y por lo tanto ese puesto de trabajo ahora tú te puedes dar, entre comillas, como empresa, el lujo de pagar un buen salario, pero es un salario que en una realidad de otro país es un salario competitivo y un salario que para ti, contratándolo de manera local, podría llegar a ser un costo mucho más alto, ¿vale? Entonces al final tú vas a decidir por cuál es el mejor coste de beneficio para tu empresa y eso al final va a cambiar la estructura de remuneración que tenemos hoy. Ahí te Luego, sumo, Joaco, dos eso. comentarios. Uno primero del ítem anterior de los nuevos roles híbridos. Estamos viendo ahora el futuro del trabajo a un mediano y largo plazo, no en un corto, ¿no? Pero la gente va a tender a trabajar por proyectos, ¿sí? Acá en Argentina estamos viendo algunos casos de empresas, puedo mencionarlo uno con nombre y apellido porque es cliente mío y se hizo una campaña bastante fuerte en el mercado. Por ejemplo, Unilever es una empresa que acá en Argentina empezó a trabajar con gente que es con modelo de freelancers, ¿sí? Donde los jóvenes hoy buscan trabajar para distintos tipos de compañías en simultáneo, cambiar de proyectos dentro de una misma compañía. A pesar de que la legislación no está preparada, digamos, si es una contingencia legal poder tener a una persona bajo, digamos, con el esquema de freelance, facturándole en Argentina con lo que es el esquema de monotributo y no bajo relación de dependencia, y dijo, este es el futuro del trabajo, no puedo ir en contra de esto. Queremos ser pioneros y marcar tendencia de contratar gente con este modelo de freelance que lo hizo con una consultora que se llama, una empresa que se llama Workana, y empezó a contratar gente de marketing, gente de finanzas, de diseño, de recursos humanos para trabajar por proyectos puntuales y donde el día de mañana esa persona va a poder trabajar para 5 o 6 empresas en simultáneo por proyectos y no trabajar y depender únicamente de la relación de dependencia que tiene una compañía. Por eso esto de los roles híbridos es un poco eso, hoy todavía dentro de una misma estructura, pero cómo poder asignarle ya no una sola tarea, sino diferentes tareas. Eso en cuanto a los roles. Y en cuanto a la parte de operaciones digitales, acá en Argentina lo estamos viendo de manera muy marcada, producto que tal vez somos un hub regional, al igual que Colombia, que México, muy importante, donde tenemos varias empresas unicornio y varias empresas tech que todavía están en proceso de digamos, seguir creciendo con scope regional, LATAM, incluso global, ¿sí? Donde tal vez hoy por una cuestión salarial, hoy digamos, ya vamos a ver después algunos números, pero hoy Argentina, cuando comparás con el resto de la región, estamos muy desfasados a nivel de salario. Entonces, hoy en Argentina estamos viendo que es un nodo, un centro donde realmente muchas empresas abrir posiciones, ya no dependiendo de Argentina. Tengo un cliente que es una posición, hoy, como decía Juan, ya se rompen las fronteras de países, ¿sí? Y es cómo alocar ciertas posiciones para dar soporte a negocios globales que ni siquiera van a depender tal vez de ese país, ¿sí? Así que en eso la verdad que estamos viendo mucho crecimiento. Las empresas tech tal vez son más fácil poder adaptarlo, tal vez están más preparadas desde el mindset de cómo trabajar de manera remota, que tal vez alguna empresa, si querés, más de modelo de negocio tradicional, pero hacia ese va a ser el camino. Sí, completamente, completamente. Acá en el chat nos hicieron la siguiente pregunta que puede ser que a un rol híbrido le han asignado nuevas tareas, pero no le han cambiado el salario. Eso completamente verdadero. Sin embargo, creo yo que esto podría llegar a tener los días contados o justamente es donde tú puedes negociar, ¿ok? Entonces, sí es una realidad. En términos de pandemia, puede ser que la empresa todavía no esté dispuesta a negociar, ¿ok? Hasta que tenga una estabilidad financiera, pero creo yo que el mercado se va a empezar a ajustar y por lo tanto la oferta y la demanda va a hacer con que esta persona que tiene más responsabilidades ahora o que puede hacer dos roles que son remunerados de manera separada, diferente, y que ahora están juntos y por lo tanto que se calibre
esa debería ser la tendencia natural. Entonces, respondiendo ahí una pregunta que nos llegó por el chat. Sí. Ahí, ahí nos Sí, pregunta comenta. también Juan Francisco Peralta, dice, mi opinión como auditor asesor tributario en el caso de empresas de Chile que pagan a un empleado en el extranjero tiene un tratamiento tributario especial. Sí, obviamente estamos hablando de generalidades donde yo creo que hoy la legislación se va a ir adaptando a esta nueva forma de trabajo. Está claro que hoy la legislación tributaria, por lo menos en Argentina, no está preparada al 100% para esto de trabajo remoto. Con lo cual ahí cada empresa va a ir encontrando su propia estrategia fiscal impositiva para poder cómo tratar este tipo de roles. En Argentina, por ejemplo, tenés que demostrar que para este tipo de roles eh, no se puede pagar el 100% del salario dolarizado, es solo porcentajes de entre el 30 y el 20% dolarizado, dependiendo cuánto soporte presta al exterior, con lo cual cada caso es muy puntual, pero para mí la legislación va a cambiar claramente de acá a los próximos años para poder ayornarse a este tipo de modelo de trabajo. Sí, tal cual. Y otro comentario que nos ponen acá en el chat es, antes era bien visto por el entorno de trabajo como ensuciarse las manos o hacer con que el jefe trabaje junto con sus subordinados, y ahora menciona que la tendencia es hacer que el subordinado haga cosas que son propias del jefe, menciona que son estilos un poco o direcciones contrarias, pero si depende de la cultura de la empresa o no. La respuesta es sí, depende de la cultura de la empresa, por un lado, y nosotros sabemos de cultura de la empresa que tenemos una plataforma digital que se llama The Bonding, que mide las estructuras culturales de las empresas. Entonces sí tiene que ver un poco con la cultura. Sin embargo, también tiene que ver con el tercer punto que nosotros mencionamos acá de operaciones digitalizadas, que es al hacer un trabajo operativo, ahora ya digitalizado, por lo tanto no necesitas tener esas horas, digamos, poner esas horas de trabajo operacional. La verdad es que lo que está ocurriendo es que justamente un subordinado está empezando a, como decíamos antes, tomar decisiones o trabajar en algo que era propio de la jefatura. Sin embargo, creo yo que la jefatura trabajar junto con sus subordinados en relación a cómo se están haciendo las cosas es justamente algo que es bien visto por el mercado, digámoslo así, pero como te mencionaba anteriormente, va a depender un poco de la cultura de cada empresa. Hay empresas que cuando se responde de bonding, sí, de bonding, Camila, como lo escribiste está en el chat, está perfecto, así mismo. Ahí hay empresas que son más tradicionales y otras que son más colaborativas, por ejemplo. Entonces, las más tradicionales, el ensuciarse la mano, trabajar junto con los subordinados, a lo mejor no es algo frecuente, pero en las empresas colaborativas sí. Lo que yo veo como director de esa plataforma también es que justamente las empresas se están empezando a ser cada vez más colaborativas y dejando un poco esa estructura tradicional, ¿ok? Pero no hay una cultura cierta o equivocada, es la cultura de tu empresa y tú tienes que encontrar personas que sean idóneas para trabajar en la estructura que tú diseñaste, ¿vale? Como cultura. Bueno, seguimos pasando. Eh, los impactos en la remuneración al final que tienen directamente, es decir, en el salario, cada una de estos tres puntos o pilares que nosotros estamos describiendo acá, al final es eso, ¿no? Hay especialistas o jefaturas que son más seniors, pero los salarios son próximos a los actuales, ¿ok? Entonces, se están tomando decisiones que antes la hora hombre o mujer costaba más y ahora esa decisión lo está haciendo una hora hombre que cuesta menos. Porque la están tomando los especialistas de la jefatura, sino más las gerencias, ¿no? Entonces esto tiene un impacto en la remuneración también. Eh, el desarrollo de carrera va a ser un poco más paulatino, ¿ok? Las personas con más especializaciones y más jefaturas dentro de una misma área van a empezar a tener menos promociones verticales, si se puede decir así, y más promociones o más oportunidades transversales, más para el lado, digámoslo así, de esa forma, ¿no? Y esto sí va a tener un aumento paulatino en el salario, ¿ok? Mientras tú vas transitando por estas áreas paralelas, digámoslo así, dentro de la misma gerencia, te vas haciendo un profesional con una visión un poco más holística y eventualmente tú podrías tener una promoción más vertical, pero ahora las oportunidades de trabajo se van a dar de manera un poco más horizontales que verticales, si se puede decir de esa forma. Luego tenemos, dentro de lo que son los roles híbridos, estas posiciones que pueden tener un mix de salario fijo con una meta de variable que antes no tenían, como lo mencionábamos. Eso está bien, bien fuerte, bien, bien fuerte de verdad. ¿Ok? Las posiciones también están asumiendo
porcentajes de su tiempo dedicados a roles un poco más estratégicos, por lo tanto son mejor remunerados versus el salario previo. Por ejemplo, un product owner, que es una figura dentro de las plataformas digitales que nosotros vemos mucho. Es una persona que tiene un background, ¿cierto?, de TI, pero no es un programador, y tiene también una intención de ser un gestor de negocio. Entonces es una persona que concentra la necesidad del negocio y que sabe manejar un equipo de TI para que se programe una solución para la necesidad del negocio. Ese Product Owner, por ejemplo, antes no existía, y este es un poco el rol nuevo en realidad que existe, y por lo tanto como hay mucha oferta para esto y poca demanda, entonces este salario se ve mejor remunerado. Una persona de e-commerce, por ejemplo, también. Las posiciones de e-commerce hicieron un boom. Y dependiendo de la ley de la oferta y la demanda, también estas posiciones se ven un poco mejores remuneradas y por lo tanto esto tiene impacto en el mercado de remuneración. Y bueno, después de las operaciones digitalizadas es un poco la regionalización de salarios más bajos por el mismo rol, como lo mencionábamos antes, por las diferencias de moneda, digamos, y de situaciones de cada uno de los países. También la globalización, posiciones que ahora requieren a lo mejor más de un idioma. Entonces, si tú hablas solo español, por ejemplo, a lo mejor es muy necesario que tú aprendas a hablar otro idioma, sea el inglés o el portugués, si es que estás en América Latina. Esto puede hacer con que tú te valorices más dentro del mercado y que sea muy bien visto y por lo tanto tengas una remuneración más alta. Eso ya era así antes, pero ahora, en este mundo globalizado, entonces mucho más, ¿no? Sobre todo si es que estamos trabajando desde nuestras casas y donde las barreras ya no existen. Y luego las posiciones de TI, claro, son mejores remunerados por la misma ley de la oferta y la demanda. Ahora las estructuras digitales demandan mucho más y por lo tanto, como los programadores de TI no siguieron reproduciéndose tanto como la demanda del mercado, entonces estos salarios tienden a aumentar. Es por esa la razón. Perfecto. Entonces, ahí terminamos. ¿Qué es lo que está afectando la estructura salarial? ¿Ok? ¿Cuáles son los fenómenos que afectan la estructura salarial? Y luego, como les mencionaba anteriormente, yo no voy a pasar por los slides que ustedes van a ver ahora en el detalle, porque, como les mencionábamos, esto está en el detalle en nuestra guía salarial, que se las vamos a hacer llegar también. Está el link en el chat por si es que lo quieren revisar también. Pero un poco para darles un spoiler, si se puede decir, ¿no? Una pequeña visión antes. Nosotros acá vamos a entrar un poco en el detalle de Chile. Lo que ustedes van a poder ver en la guía salarial son que nosotros separamos siempre lo que es una empresa mediana, una empresa chica, una empresa grande, ¿ok? Entonces hay estructuras salariales diferentes para cada uno. Y también por área nosotros hacemos el siguiente análisis. Entonces acá ustedes están viendo, por ejemplo, el área financiera, ¿no? Y tenemos diferentes cargos de analistas o los principales. Luego pasamos a jefaturas, a gerentes y después a lo que sería un CFO o un cargo de C-Level dentro de esta estructura de finanzas. Y ustedes pueden ver acá más o menos como la estructura salarial. ¿Ok? No voy a entrar en el detalle como mencionaba, pero para que ustedes entiendan la estructura de cómo presentamos los números, acá estamos con una empresa mediana. Entonces, un analista, por ejemplo, de planeación financiera empieza en 900.000 pesos chilenos, 968. Sin embargo, en una empresa chica ya sería algo como 700 y tanto, ya en una empresa grande sería como 1.200.000, para que se hagan una idea más o menos de cuál es la variación en pesos chilenos en este caso para cualquier estructura, ¿ok? Ahora estamos hablando solo de finanzas. Y luego tenemos el área de recursos humanos, donde también tenemos la diferenciación de analistas, jefaturas, gerencias de diferentes áreas dentro de lo que sería, o subáreas dentro de lo que sería cada una de las grandes áreas de recursos humanos. Tenemos marketing, tenemos tecnología de la información. Acá solamente hacer un hincapié que, claro, acá tenemos cargos, si se puede decir antiguos, entre comillas, pero, o sea, están presentes, obviamente, pero son cargos más tradicionales de lo que sería la tecnología de la información. Lo que nosotros vemos como plataforma, lo veo todo el tiempo, tanto como headhunter, como tecnología, como director de plataformas digitales, hay muchos roles acá típicos de programadores. No se puede encajar un programador solamente en una cosa. Es un programador que es un full stack o es un DevOps o es un QA con automatización, con cuántos años, qué lenguajes está dispuesto o ha aprendido hasta ahora, cuál es su capacidad de aprender cosas nuevas. Todo eso va a influenciar mucho en lo que es un salario de TI, ¿ok? Y es lo que se está viendo cada vez más ahora. Luego tenemos Ahí preguntan si ingeniería. son los Sí. salarios, están preguntando en el chat, son salarios todos en renta
bruta o nominal, ¿no? Según Sí, en este el caso, mercado, cómo se quiere llamar. sí, es una buena pregunta. En el caso de Chile, es el único que nosotros estamos presentando salario líquido, ¿ok? Salario neto al final, en obviamente moneda local en este caso, ¿ok? Sin embargo, para todos los otros países, nosotros siempre hablamos de salario bruto, ¿ok? Entonces acá tenemos Perú, por ejemplo, que en el área de finanzas el analista de planeación financiera ya empieza con un mínimo de 4.000 soles, por ejemplo, pudiendo llegar ahí a un máximo de 6.000 soles. Acá están también las remuneraciones variables y así nosotros seguimos para lo que son los recursos humanos, para marketing también, tecnología de la información e ingeniería, aquí el cargo de C-Level, ¿ok? En C-Level acá ustedes pueden ver que tenemos pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa también, ¿ok? Pero de nuevo, como les comentaba, pueden ver más detalles en la guía salarial. Luego tenemos Colombia, ¿ok? Que empieza ahí un analista de planeación financiera en finanzas con algo como 2 millones de pesos colombianos. Recursos humanos también, todo lo que es marketing, tecnología de la información, la ingeniería y los cargos de C-Level también. ¿Okay? Luego tenemos Brasil, ¿okay? Acá los cargos y las áreas también están en portugués. En este caso, entonces un analista administrativo financiero empieza por algo como 3.000 reales, ¿ok? Y diferente que ya empiezan a ganar un variable. Entonces la estructura de salario de finanzas específicamente en Brasil ya le aplica incluso a cargos más bajos dentro de la estructura jerárquica una remuneración variable, por ejemplo. Incluso, mira, para un analista de recursos humanos también hay un variable. Eso es bastante importante, es bastante particular de este país. Tecnología de la información, ingeniería y los cargos de C-Level. ¿Ok? Y ahora vamos a lo que más nos interesa, que es cómo responder. Entonces, hasta ahora nosotros les mostramos cuáles son los fenómenos que impactan en el salario, dado al mercado laboral que tenemos hoy, y luego dónde deberían estar los salarios de cada una de las posiciones o las posiciones más populares, si se puede decir ahí, que ustedes van a Ahí, revisar con mayor detalle en la guía salarial. Dime, Mauro. Joaco, te respondo, digamos, sumo también la información de salario que en el informe lo Ah, tenemos sí, de Argentina, solo que ese sí. fue el que emitimos el año pasado. Obviamente Argentina, como sabrán, venimos de números de inflación cercanos al 45% anual, con lo cual todos los trimestres tenemos que estar actualizándolos, con lo cual si alguna persona necesita esta información actualizada de los salarios de Argentina, que se contacte conmigo y le pasaremos después los salarios actualizados de Argentina, pero a grandes rasgos podemos hablar de que posiciones de analistas hoy están arrancando bien junior, posiciones siempre hablo en pesos nominales brutos, 50, 60 mil pesos brutos, hasta lo que es una posición de 170, 180, es una posición de un analista senior, a partir de ahí son roles de especialistas, ¿sí? que pueden llamarse algunas estructuras coordinadores, responsables de área, que pueden estar cercanas a los 200 mil pesos brutos, hasta 300, 350 mil pesos, que arrancan las posiciones de manager, ¿sí? Managers que tal vez son conocidas en la estructura como un junior manager, lo que anteriormente tal vez algunas estructuras podían llamar una subgerencia. Las gerencias senior de mercado están arriba de los 450 mil, 500 mil pesos brutos. Posiciones de dirección arriba de 800, 850 mil pesos brutos están las posiciones. Hasta hoy, digamos, 1.500.000 pesos, 1.600.000 pesos, algunas posiciones de dirección en alguna estructura un poco más grande. Pero si quisieran alguna información más en detalle, nos contactan y les pasamos este informe actualizado. Sí, perfecto. Una pregunta que nos hicieron en el chat es también si es que hay una tabla así para el área de comunicaciones. O sea, tenemos el área de marketing, ¿ok? Ahí hay algunas posiciones específicamente de comunicaciones también. Y acá nos están haciendo también un comentario relacionado a que en Colombia los pagos son garantizados por ley, o sea, los garantizados por ley son aproximadamente 14 o 12 pagos a partir de 10 salarios mínimos, etcétera. Y si esto está integrado a la remuneración que nosotros presentamos en Colombia. Sí, eso está integrado y nosotros también nos asociamos con algunas entidades colombianas específicas que también han trabajado mucho en remuneración y nosotros complementamos nuestro portfolio. Uno de ellos es ACRIP, por ejemplo, ¿ok? Nosotros tenemos ahí también un paquete, digamos, en conjunto, donde también se pueden ver un poco más detalles del mercado tradicional, de la remuneración tradicional relacionada a Colombia. Entonces, respondiendo acá para Luis, que nos está haciendo este comentario. Buenísimo. Entonces,
ahora vamos a cuánto se valoriza la posición. Si es que tú quieres entablar alguna conversación relacionada a una negociación salarial, seas tú un gestor donde te está llegando esta demanda o si es que tú eres una persona que está haciendo la negociación, lo que te podemos decir es que gracias a los fenómenos que han ocurrido y que donde nosotros podemos medir un poco, Hola. No sé si es un siempre tiene problema. que ir de la mano. ¿Me escuchas? Perdón, ahí está. Perdón. Ah, ¿sí? ¿Volví? ¿Me escuchas ahí? Sí, te quedaste, creo que eras vos, pero no sabía si era Sí, yo el problema. no, Se creo congeló, pero que ahí volviste, volviste, volví. volviste. Bien, gracias. Eh, es muy importante que se entienda que cualquier negociación de remuneración, sobre todo en tiempos de pandemia o de crisis o de finanzas apretadas, digámoslo así, tiene que venir muy de la mano con un valor agregado que tú estás entregando a tu posición. No, no te dan un aumento solo por sí, ¿ok? Y entendiendo que escalar en la pirámide jerárquica está cada vez más difícil, como lo mencionábamos antes, hay cosas que tú puedes hacer que te podrían valorizar y por lo tanto te dan un argumento para poder negociarlo, ¿ok? Uno es adquirir conocimiento especializado. Entonces, si eres un analista de marketing digital, o trabajas en el área de marketing digital y sabes mucho de SEM y SEO, ¿no? También sería bueno certificarte, por ejemplo, en Google AdWords o en Social Ads, por ejemplo, que son cursos gratuitos que están ahí y que te hacen un profesional más completo. Adquiriendo conocimiento especializado, ¿ok? Con algún diplomado o algo que tú puedes aplicar en el corto plazo, tu salario podría remunerarse en hasta un 20% más dependiendo de la negociación, dependiendo de la empresa en la que estás. ¿Ok? Entonces, eso es, pero tiene que ser algo que tú puedes aplicar en el corto plazo y que hace un impacto real en la empresa. Ahí tienes un argumento bastante sólido para poder valorizar tu posición. Luego, experiencia robusta en áreas relacionadas. Lo que vemos, por ejemplo, es que las estructuras, al tener más especializaciones y más jefaturas, ¿verdad? Se están empezando a segmentar. Antes había un gerente de marketing. Hoy hay muchos especialistas, uno que es de Semiseo, otro que es de Google Ads, otro que es de Social Ads, otro que es de e-commerce, otro que es, pero todos bajo la gerencia, al final, de marketing. Y como mencionábamos, hoy día las oportunidades laborales están en adquirir conocimientos que son de las áreas transversales, si se puede decir de esa forma. Entonces, al tú ir adquiriendo experiencia y cada vez más robusta en las áreas relacionadas a esto, te empiezas a formar como un profesional de una visión más holística. Y al final de adquirir todo este conocimiento ya estarías listo para dar el próximo paso, para tener una visión más estratégica, por lo tanto, ahí sí podría llegar a haber un aumento un poco más sustancial en relación al cargo que te podría llegar hasta un 35% de valorización, digamos, dentro de la remuneración. Ahí, Mauro, léeme si es que hay alguna pregunta en el chat mientras voy Sí, pasando la... están haciendo Sí. algunas preguntas más de quién ganó las elecciones de Perú, pero Ah, mira, ahora se fueron, respondemos. se fueron a Sí, otra. sí, sí. En el mientras tanto, pero si hay alguna pregunta concreta, yo quedo tranquilo que te interrumpo y te aviso. Dale, perfecto. Lo otro es valorizar también si tú tienes una experiencia técnica específica del área de TI que tú puedes aplicar en tu día a día, esto te va a valorizar bastante también, más o menos en hasta un 25%. Después voy a dar un poco más de detalles de qué es lo que es, pero si aprendes un lenguaje, si aprendes qué sé yo, alguna plataforma o algún tipo de aplicación específica que tú puedas realizar dentro de tus tareas diarias, esto es bastante valorizado en los tiempos de hoy. Entonces, independiente si tú no eres del área de TI, aprender sobre un oficio, sobre un lenguaje de TI que tú puedas aplicar en tu área de supply chain o de recursos humanos o marketing o ventas es bastante valorizado, ¿ok? La automatización de envío de mails, por ejemplo, o cosas en ese sentido, ¿ok? Eso se puede hacer, tú lo puedes aprender, hay cursos para eso y aplicarlo en el día a día te podría valorizar en tu misma posición incluso. ¿Ok? Luego está la experiencia digital. Digital ya ahora no específica de un lenguaje de TI en más específico, algo que todos nosotros que podemos aprender con un pequeño curso a lo mejor, pero son
experiencias en plataformas de manejo de equipos, en metodologías ágiles, en automatización de procesos, qué sé yo, Power BI, por ejemplo, ese tipo de cosas que nosotros la podríamos aplicar para la gestión de nuestros equipos o la gestión de nuestros números, y por lo tanto eso también se va a valorizar bastante. Yo de hecho creo que hay que hacerlo independiente si es que te va a valorizar o no, porque te mantiene actual en el mercado, ¿ok? Eso es súper, súper importante. Y luego, como mencionábamos también, aprender un nuevo idioma, ¿ok? El hecho de que tú puedas trabajar desde tu casa, si aprendes un idioma, entonces te abre las puertas a trabajar en otra empresa también, por ejemplo. Y eso te hace te valoriza más en el mercado porque existe una potencial rotación que puede sufrir tu empresa si es que tú no estás de acuerdo en el salario que te están pagando, pero ahora que tú tienes un idioma más en el cuerpo, entonces puedes trabajar desde el mismo lugar geográfico, pero para una empresa que no habla español, por ejemplo. Entonces, eso es bastante valorizado, siempre ha sido valorizado y ahora aún más porque las personas, las empresas están empezando a contratar personas de cualquier lugar. Entonces, están más abiertas a buscar candidatos en otros lugares. Y ahí obviamente el lenguaje podría llegar a ser una barrera o una oportunidad. Y luego, una información bastante curiosa que nosotros tenemos en Show Me the Money es que antiguamente el salario fijo de, digamos, el promedio de todos los profesionales, obviamente en ventas siempre hubo un sueldo variable por metas, ¿no? Obviamente por metas de venta, ¿no? Pero la estructura como un todo antes era 90% de las personas ganaban un salario fijo, donde muchas eran un 100% fijo y no había variable, y otras como las de venta que obviamente tenían un porcentaje un poco mayor en lo variable. Entonces, antes la estructura era 90% fijo, 10% variable. Hoy nosotros en pocos meses en realidad ya pudimos registrar que las nuevas posiciones tienen 75%, o sea, el promedio de todas tienen un 75% de salario fijo y un 25% de metas relacionadas a lo mejor a meses o a trimestres, o ya les metieron bonos específicamente sobre el cumplimiento de cualquier tarea. No solamente en lo relacionado a venta, sino, por ejemplo, yo lo he visto en estructuras de programadores que te entregan un desarrollo en tiempo y forma, se ganan un bono, por ejemplo. También nosotros lo hemos visto en el mercado de reclutamiento y selección. Las investigadoras de talento que te entregan una terna en un cierto tiempo también se ganan un bono por eso. Eso está súper bueno. Se están empezando a diferenciar un poco las estructuras de pago, ¿no? de salarios, teniendo un peso en lo variable que es un poco más agresivo a lo que era antes, ¿ok? Sobre todo, y creo que la hipótesis es que las empresas ya no están viendo físicamente a sus funcionarios dentro de una oficina, entonces no se sabe bien si es que, cómo las personas están ocupando su tiempo. Y en base a eso, entonces dicen, ok, entrégame estos proyectos, independientes si son de ventas, si las metas son de ventas o de cualquier otro lugar, es, entrégame este proyecto y yo te voy a dar un bono adicional. Entonces empieza a entrar el porcentaje del bono como algo que impacta también en la remuneración de hoy día. Entonces, y acá ya llegando más o menos al final, porque le quiero dar un poco más de espacio a Mauro que nos va a hablar de tips de cómo negociar, que es mucho más importante. Acá es solamente dejar como resumen, ¿verdad? Que el adquirir conocimiento especializado que te puede aumentar ahí en los porcentajes que nosotros mencionábamos antes, tu remuneración o tu potencial para renegociar tu salario, es si tienes cursos o certificaciones o diplomados, como, qué sé yo, que te agregan valor. Data Science, en el marketing digital hay un montón de cursos que se pueden hacer para ir especializándote también en ventas, ventas consultivas, por ejemplo, etcétera, ¿no? El área de recursos humanos también, logística. Luego, ganar experiencia en áreas relacionadas, como habíamos hablado, ¿no? Te ofrece esta visión un poco más holística dentro de la operación, donde tú no eres solo valioso en aquella especialización o aquella jefatura, sino un poco más amplio. Luego, la experiencia técnica en el área de TI, donde, por ejemplo, tú podrías aprender un lenguaje de programación que es el Python, que es un poco más amigable para nosotros, los que no somos tan techis en el área de TI, pero que tú lo puedes aplicar a un proceso o a alguna tabla de Excel para que se vaya actualizando de manera automática, por ejemplo. O un HTML, programar en HTML o en un WordPress, por ejemplo, una landing page o una página en este sentido, una página, ¿cierto? Una web, lo podrías hacer con HTML y este es un tipo de lenguaje que se puede aplicar a mortales como nosotros, que no somos de formación de TI, pero que te agregan valor en el corto plazo en lo que tú estás haciendo. O qué sé yo, un curso, por ejemplo, de Adobe Illustrator, por ejemplo, también las personas que están en el área de comunicación o de marketing o de diseño.
Luego, tener experiencia digital. Acá sí hablamos de hacer una gestión bajo una metodología ágil, ¿ok? Se puede usar Taleo, Asana, Monday para gestionar al equipo, o gestión de proyectos como, por ejemplo, con herramientas como Tableau, Power BI, Google Data Studio es súper bueno para todo lo que es conversión de comunicación, ¿verdad? Flujo de personas dentro del mundo web. Plataformas de CRM como Salesforce, por ejemplo, ir actualizándote con esta experiencia digital, con el uso de las plataformas, te valoriza también en renta y eso te da un mayor potencial de negociación. Aprender un nuevo idioma, como nosotros lo habíamos hablado, si no saben inglés, es absolutamente prioritario saberlo, incluso incluir a lo mejor un tercer idioma, como podría llegar a ser el portugués también. Esto cada vez te abre más las oportunidades de trabajo y por lo tanto te hace más raro en el mercado y por lo tanto más valioso al mismo tiempo. Y luego el salario variable, que también no solamente se puede resumir a lo que es el fijo y el variable por meta, sino puede ser también un esquema de participación con acciones en stock option, que antiguamente se lo daban a posiciones un poco más de nivel jerárquico más alto, a lo mejor, ¿por qué no? Abrirlo también a posiciones que no son tan altas en la pirámide, ¿no? Bonos que sean más agresivos, salarios dolarizados, por ejemplo, ya que tenemos en algunos países, por ejemplo, crisis económicas que siguen surgiendo, dependiendo del escenario político o social. Entonces, ¿por qué no que te hagan un pago, por ejemplo, de algún bono en un salario en una moneda que sea un poco más estable como el dólar, por ejemplo, o el euro, etcétera? Eso es bastante, nosotros lo estamos empezando a ver ahora. Y ahora sí le dejo el micrófono ahí a Mauro, que nos va a dar claves para negociar un sueldo, de qué manera se podría hacer, y con esto cerramos la charla también. Así es que, Mauro, ahora yo me quedo aquí con el chat también, si es que hay alguna... Dale, Dale. dale. Excelente. Bueno, gracias, Joaco. A ver, lo que vamos a ver en esta charla es algunos tips que, digamos, como recomendaciones para poder, para que ustedes tengan en cuenta al momento de participar en un proceso de entrevistas y cómo manejar, si querés, digamos, al momento de la pregunta, ¿no? De cuál es tu pretensión salarial, algunos tips para recomendación. Primero, el primer punto y fundamental es realizar una buena investigación. Hay que llegar a la entrevista y estar bien preparados, hay que hacer una investigación de la, previa de la empresa, buscar inputs que nos puedan dar pistas sobre qué rango salarial puede ofrecer la posición, rubro, facturación estimada, cantidad de empleados o colaboradores que tiene, qué tipo de clientes tienen. No solo eso, sino qué momento está pasando en la compañía. ¿Sí? Si es una empresa que está reestructurando, es una empresa que está en crecimiento. ¿Sí? Esta info nos va a poder servir para poder negociar de mejor manera y llegar a mejores acuerdos salariales y hasta incluso que podamos ser evitados, que nos puedan descartar desde una primera instancia. ¿Sí? Entonces, muy importante poder hacer una investigación previa. ¿Sí? En línea con esto es poder tener una banda salarial por lo menos pretendida. ¿Sí? Es decir, una vez que hicimos esta investigación, es recomendable que tengamos el salario por lo menos pretendido y que estemos dispuestos por lo menos a aceptar cuál es esa banda mínima. Es decir, después podemos tener un gap hacia adelante y cuál es, digamos, hasta dónde poder estirarnos, pero por lo menos saber cuál es el piso que yo estaría dispuesto a aceptar para una posición. ¿Sí? Para esto es muy importante saber cuánto está pagando estos profesionales que ocupan el mismo nivel de puesto en el mercado. ¿Sí? Entonces, ahí lo importante es saber que la posición va a pagar y no va a depender de lo que depende de una persona física aislada, sino lo que es un profesional atado al mercado laboral. ¿Sí? Es un precio del mercado, por eso hablamos que es un precio del mercado laboral. ¿Sí? Como tercer punto, es intentar no tocar proactivamente el tema del salario del lado del candidato. Es algo que es preferible dejarlo para el final de la entrevista, cuando veas que el reclutador o cuando veas que el entrevistador del lado de la empresa realmente tiene cierto interés en tu perfil. ¿Sí? Una vez que demostraste, digamos, que sos el candidato que está alineado a lo que están buscando, tal vez ahí sí poder mencionar y dejar para una segunda etapa la parte de pretensión salarial. ¿Sí? Ahora, si en una primera entrevista van de lleno directo a la pregunta es ¿cuál es tu pretensión, cuál es tu expectativa salarial? Sí, ahí lo ato con lo que decía al principio de tener ya en mente cuál es esa expectativa salarial mínima y que te dé un margen de negociación futura digamos, de acá en adelante. Y mostrar esa flexibilidad desde lo económico de realmente decir, mirá, mi pretensión salarial hoy es 100,
pero mira, 100 tendría que ser el piso, o sea, mi idea es poder estar entre 100, 120, 130, pero realmente estoy dispuesto a escuchar de la propuesta. Lo importante es acá transmitir esta flexibilidad y no esa rigidez de que no me voy a mover de esto, sino que realmente estoy dispuesto a escucharlo, ¿sí? El momento de la negociación, ¿sí? Por eso le decíamos que es preferible dejarlo para la última etapa. Para negociar con candidatos, digamos, es importante demostrar que vos le vas a agregar, digamos, vas a tener un valor agregado a la compañía. Como toda negociación de sueldo produce cierta incomodidad, ¿sí? Pero en el caso que lleguen a un salario que tenían en mente, no hay que ponerse a defensiva. Como sabemos, las mesas son redondas, en el futuro puede haber, digamos, otra, digamos, que te hayan entrevistado por una posición y que finalmente para esta posición no estabas alineado, pero el día de mañana te van a llamar para una posición más senior, o cambia la estructura de la compensación y realmente hacen un upgrade y me dicen, la verdad que pasa mucho que nosotros cuando arrancamos un proceso de búsqueda, la expectativa de lo que están buscando no es acorde al nivel de salario y a lo largo del proceso eso va a cambiar. Nosotros tenemos una frase internamente en chiste para hacerlo un poco más contracturado que es, quieren un Batman y pagan por un Robin, ¿no? Porque siempre nuestros clientes quieren al mejor de lo mejor de lo mejor, con todas las competencias, pero cuando vamos a la pretensión salarial que quieren pagar para la posición, generalmente es por debajo de la media del mercado. Entonces es importante que siempre no cerremos y nos pongamos a la defensiva por futuras posibles posiciones que se pueden llegar a abrir en esa misma compañía o, digamos, o en otra estructura o en otra unidad de negocio del grupo, ¿sí? Por otro lado, también al momento de la negociación es muy importante evaluar cuestiones que son intangibles, que pueden ayudar a que la persona pueda aceptar o no una propuesta. Ejemplos de estos podemos mencionar, no sé, posibilidad de crecimiento, ingresar a una compañía y que digamos, le vea potencial de crecimiento internamente, hacer un cambio de industria, que esto es algo muy buscado. No sé, venir de una empresa de un modelo de negocio tradicional, de consumo masivo, y decir, che, quiero conocer lo que es el mundo tech. Para eso, obviamente, la pretensión salarial, voy a tener que, digamos, que bajar mi pretensión salarial para poder hacer una curva y aprender otro modelo de negocio. Entonces, es no solo guiarse por cuestiones duras, sino también empezar a guiarse por intangibles. Conocer otra industria, te decía. Hoy se busca mucho el concepto de entrar en estructuras donde se pueda coemprender, ¿no? Donde pueda poder tal vez tomar más decisiones o poder tener mayor involucramiento en un modelo de negocio que tal vez en una estructura más tradicional no lo podía tener. Entonces, hoy vemos mucha gente que tal vez está dispuesta a cambiar, incluso, digamos, bajar su pretensión salarial de la que está percibiendo actualmente por entrar a una compañía donde realmente va a tener mayor participación, ¿sí? Otro ejemplo también es, otro intangible que podemos para poder medirlo es pasarse a una empresa donde realmente esté alineada a la cultura o a los valores, como hablábamos al principio, o al propósito, digamos, que está alineado al propósito de la persona, al propósito de la compañía. Entonces, son todos intangibles que hay que tener en cuenta en el momento de negociación y no guiarse únicamente por la parte más dura, la parte de los números, ¿sí? Después tenemos algunas preguntas que pueden ayudar al momento de conversar sobre el tema de los salariales, para realmente que la persona, el candidato, sepa. Porque sé que a veces, como decíamos, es un tema incómodo hablar de los números, entonces a veces no queda claro si la remuneración es mensual, si es fija, bruta, tiene esquema de comisiones, tiene esquema de bono variable, tiene esquema de stock options o planes de compensación a largo plazo. Entonces, preguntas claves que les va a servir para realmente clarificar esto es, ¿cuál es el salario bruto mensual? ¿Cuál es realmente el neto o el líquido según el país? ¿Cuántos sueldos contempla anualmente la posición? No es lo mismo, como decíamos anteriormente, en Argentina, por ejemplo, son 13 salarios por ley, en Uruguay son 13,67 salarios por ley, entonces entender, por ejemplo, bancos, en algunos bancos, no todos, en Argentina pagan un salario 14, entonces entender realmente para poder tener el total compensation o el salario bruto anual, entender cómo va a estar compuesto esos pagos, ¿sí? Cuándo se cobran los bonos e incentivos. Acá en Argentina es una pregunta que la tenemos en cualquier negociación que tenemos de salario, que es ¿cuál es la política de ajuste por inflación que adopta la compañía? Es algo no menor, porque dependiendo de la instancia del año que entres, tal vez tu salario quedó desactualizado, ¿sí? Entonces, ninguna empresa te va a poder garantizar cuánto va a poder ajustar a futuro, pero sí te puede mostrar cuáles fueron los parámetros de ajuste de salario de los años anteriores, y eso te va a marcar cierta tendencia, ¿sí? Y otra pregunta puede ser, ¿hay posibilidades de revisar el salario tras un determinado periodo? O sea, es decir,
ingreso con este nivel de salario, apostando a el día de mañana crecer. Ahora, ¿existe de antemano alguna posibilidad de saber si este salario va a poder cambiar, no por ajuste de inflación, sino por performance de acá a los próximos meses? Son preguntas tal vez que pueden servirles como guía al momento de participar en un proceso y al momento de negociar para poder tener un poco más de certeza a nivel salarial, ¿sí? Y por otro lado, quiero contarles algunas palabras o frases claves que les pueden servir para que, digamos, el momento de la negociación sea más eficiente, ¿no? Palabras como, según mi investigación. O sea, hay que demostrarle desde el inicio que preparaste, que investigaste, que preparaste y que tenés bien presente qué es lo que querés, pero basándote, como te decía antes, en qué es un precio del mercado laboral, ¿sí? Entonces hay que saber decir que no es el precio de un profesional independiente, sino es lo que está pagando el mercado. No se sientan a veces incómodos al decir un número, porque es realmente lo que va a pagar el salario, digamos, salvo algunas excepciones. El resto son posiciones que son core y van a pagar en ciertas bandas salariales que se va a respetar, por lo menos en las mismas industrias y los mismos niveles de seniority, ¿sí? Otras frases o palabras claves es hablar de mercado. En línea con lo que venía diciendo recién, es decir, está entre, digamos, la persona tiene que demostrar que la pretensión salarial va alineada al mercado laboral y no a una persona spot o una persona física aislada. Palabras claves como valor agregado. Como sabemos, ninguna persona es indispensable en una estructura y es importante no cometer ese error, ¿no? Pero lo que sí es real es que demostrar el valor agregado puede ser un punto estratégico al momento de negociar el sueldo. Entonces, tal vez en este caso es recomendable que puedan pensar algunas cosas que podrían aportarles a las empresas, a diferencia que otro candidato no les podría aportar, y ponerlo sobre la mesa al momento de negociar, ¿sí? Entonces, por eso, al momento de salir a buscar, participar de un proceso, seguramente estén participando y comparándose con un shortlist, con una terna, 3, 4, 5 candidatos, pero lo importante es decir, ok, ¿qué te voy a aportar yo diferente de tal vez que otra persona? Si bien no voy a saber quién es la otra persona, pero tal vez centrarse, focalizarse en cuáles son sus mejores competencias, cuáles son sus mayores atributos y qué es lo que le va a aportar a esa compañía, a diferencia que otro en el mercado no lo va a aportar, ¿sí? Otra palabra clave es la flexibilidad. Es muy importante usar esta palabra para poder moldear de cierta manera y ser más honesto y transparente al momento de comentar el sueldo. Acá es muy importante, y cuando tal vez una persona trabaja un proceso con una consultora, este rol lo cumple el consultor. Tal vez si no hay una consultora intermediario es más difícil, pero yo siempre digo es muy importante tener esa capacidad de saber hasta dónde uno puede tirar de la cuerda, ¿sí? Saber hasta dónde negociar sin que se termine cortando, ¿sí? Entonces esa flexibilidad va a ser clave al momento de comunicarse para poder llegar a un mejor acuerdo, ¿sí? Palabras como me sentiría más cómodo. Tratemos de evitar palabras como quiero o necesito. O sea, se puede reemplazar por me sentiría más cómodo. O sea, esto ayuda a transmitir la misma idea, pero sin un modo imperativo y sin un modo taxativo, sino me sentiría más cómodo con una estructura de este salario. Tal vez, ¿por qué no pensamos en una estructura de que yo tal vez pueda tener un fijo, digamos, bajar el fijo y poder tener un esquema de variable que sea más directamente proporcional a mis tareas, pero digamos, siempre hablando de me sentiría más cómodo, ¿sí? ¿Sí? Sin tratar de imponer una forma digamos, rígida en la que no te vas a poder mover en una instancia de negociación. Otra palabra clave es el tiempo para pensar. Es muy importante poder darle un tiempo para poder evaluar la propuesta. O sea, esto nos va a permitir, o sea, les va a permitir a ustedes como candidatos poder tener un panorama mucho más amplio y mucho más claro de que si realmente es la propuesta que ustedes están buscando, que está alineada a lo que ustedes están buscando. Entonces, no, digamos, está bueno e incluso muestra cierta digamos, transparencia al momento de avanzar, decir, che, mira, perfecto, me permiten tomarme 2 días el fin de semana para poder evaluarla y vuelvo luego de este fin de semana para poder darles un sí o un no para poder avanzar. Incluso cuando transmite cierta desconfianza desde el lado de Headhunter, cuando te dicen, sí, acepto, no me importa, con lo cual permítase tomarse un tiempo, por más que tal vez lo quieran comunicar y que tal vez la decisión ya la tengan decidida, pero no está mal comunicar ese tiempo para poder realmente evaluar la propuesta. Otra palabra clave es el punto medio. O sea, la idea de negociar un salario
no es como tomarla como que hay que ganar una batalla. O sea, por el contrario, o sea, acá esto es un juego que hay dos partes en la que idealmente ambas partes tienen que salir ganando. Con lo cual es ideal poder llegar a un punto medio entre lo que querés ganar y lo que la empresa está dispuesta a pagar. O sea, si hay alguna de las dos partes que termina ganando ampliamente, esa balanza, o sea, va a estar desbalanceado, ¿sí? Entonces es importante poder llegar a ese punto intermedio de negociación. Además, creo que esto lo que demuestra es una muy buena impresión, mostrando que sos una persona conciliadora y que realmente sos justa con lo que realmente la posición va a pagar respecto al mercado y a tu perfil profesional, ¿sí? Y por último, y no menos importante, es siempre la palabra gracias, agradecer, ser gentil, agradecer es una palabra que, como decimos, es tan simple y puede llevarnos muy lejos. Entonces, siempre mostrarse agradecidos por la oportunidad que le estás dando de participar en un proceso y que realmente estén interesados en su perfil, con lo cual no menor es mencionar la palabra gracias, digamos, como decía antes, tal vez incluso cuando tal vez no terminan avanzando en un proceso, como sabemos, es una cuestión de estadística. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, arrancamos con, no sé, 150 candidatos, de los cuales entrevistamos 40-50, de los cuales presentamos 5 y que tal vez uno solo ingresa, ¿sí? Con lo cual la mayoría de los candidatos quedan en el medio, pero siempre mostrarse agradecido, siempre y cuando obviamente el trato con los candidatos haya sido una buena experiencia, pero mostrarse agradecido porque seguramente a futuro, si tuviste una buena experiencia y quedaste con buenas referencias, es posible que te llamen para otra posición o que den buenas referencias para otra compañía, o incluso ese gerente, ese director que te entrevistó, el día de mañana cambie de compañía y se va a acordar de vos. Con lo cual, no menor, siempre estar agradecido digamos, y dar las gracias de poder participar en un proceso como este, ¿sí? Joaco, ahí, a ver, me metí de lleno a hablar, pero quiero ver, que veo que hay varias preguntas y... Sí, hay un par de preguntas acá y siguen en el chat, pero felizmente todas tienen una única respuesta, no todas, pero bastantes. Acá dicen, por ejemplo, que los headhunters como nosotros nos dicen cuál es tu pretensión de salario y la persona no sabe qué responder porque no se quiere quedar afuera del proceso. Entonces, junto con eso también nos preguntan, por ejemplo, el headhunter no me dice cuál es la empresa. Entonces tampoco, si no conozco la empresa, tampoco sé si es una empresa mediana, chica, grande, de qué manera yo podría llegar a apuntar. Eh, Yo, si querés, te voy respondiendo algunas. A ver, eh, como decía anteriormente, es importante investigar, no solo desde el lado de Headhunters, sino consultar en guías salariales, consultar en profesionales, en tu red de networking, tal vez cuánto está ganando una posición parecida a la tuya, ¿sí? Es un precio, como decía, del mercado y no es de la persona, con lo cual no va a haber mucho desfasaje. Con lo cual, una pretensión estimada como mínimo tenemos que tener, ¿sí? Que esa se la vas a poder comunicar al headhunter. Y si es un headhunter que realmente tiene información del mercado y se especializa en esa posición, te va a poder dar un feedback. Yo a cada uno de mis candidatos, cuando los entrevisto, le pido que me dé esa pretensión salarial y yo como intermediario entre el candidato y mi cliente lo voy a poder asesorar y decirle, mirá, Joaquín, la verdad que sí, tu pretensión salarial está baja. Hoy el mercado está pagando en X porcentaje. No pidas por debajo del salario del mercado porque realmente incluso puedes quedar fuera del mercado, o sea, fuera del proceso por una pretensión demasiado baja. Entonces, y viceversa, cuando alguien pide por demás, mirá, hoy el mercado está pagando una posición, no sé, de un CFO en Argentina entre tanto y tanto, ¿sí? Entonces, traten de conseguir esa información previamente, ¿sí? Y incluso una vez que comuniquen eso, el headhunter seguramente les va a poder, por lo menos, habilitar una banda salarial o un estimado o decirle, mira, sí, estás por debajo o estás por encima, pero esa información se la van a dar. Lo que se necesita sí es tener ese input de por lo menos saber qué es lo que tienen en la cabeza, porque hay gente que te dice, y no, para esta posición pensaba ganar 50% más. Ok, listo, perfecto. Para eso entonces realmente no tiene sentido que avancemos. Por eso es necesario ese input, ¿sí? Y me hiciste otra pregunta más. sí, la verdad es que, Que no compartimos el cliente, que no compartimos el nombre de los clientes. claro, Como el sabrán, salario a o la ver, industria o el tamaño o todo eso. ahí sí podemos, lo que no se puede transmitir es el nombre puntual de la compañía, nombre y apellido, básicamente, pero sí a cualquiera de mis candidatos que participan en el proceso, yo puedo darle cierta información, desde si es una compañía de qué rubro, de qué industria, si es un rol local, si es regional, si es una empresa que cotiza en bolsas, si es una empresa de una dotación de cuántos empleados. Esa información se la puedo dar porque incluso
yo necesito darle esa información para saber si el candidato realmente, digamos, le interesa una posición con estas características, porque tal vez estoy suponiendo que le va a interesar, pero cuando realmente le doy la información no le va a interesar, entonces realmente yo necesito saber si tiene ese interés, con lo cual esa información tendrían que dárselo. Lo que no te van a poder decir en la mayoría de los casos es el nombre de la compañía, porque muchas veces es confidencial, porque tal vez no se sabe en el mercado que se va a salir a buscar esa posición, o que incluso esta posición está siendo ocupada por alguien y va a ser reemplazado esa persona, con lo cual la confidencialidad es parte del ABC de nuestro trabajo, pero sí te tendrían que dar algo más de información para que a vos te pueda ayudar a saber cuál es la pretensión salarial. Sí, perfecto. Bueno, de cualquier forma, lo que nosotros tenemos en Show Me the Money hoy día, ustedes pueden descargar un reporte gratis sobre cuál es su valor de mercado, a lo que ustedes tienen que indicar cuál es su perfil profesional, entonces va a ser personalizado lo que son ustedes. Acá nos hicieron bastantes preguntas de cuánto valgo yo, y al final es, mira, depende de tu educación, depende de la industria, la empresa a la que le estás apuntando, depende de tu nivel de inglés, depende de los años de experiencia que tú tienes dentro del cargo. Todo eso va a depender y por lo tanto nosotros tenemos todas estas estadísticas dentro de la plataforma. Acá me están preguntando, ¿dónde puedo encontrar guías salariales? Entra a Show Me the Money, métete a la página de Colombia y vas a poder descargar el reporte salarial ahí. Entonces, eso es súper importante. Sin embargo, si es que tú no sabes cuál es la empresa, el rubro, la industria o el tamaño de la empresa, tratemos de sacar esa información al headhunter o a la misma empresa o al reclutador de la empresa que no se está presentando con nombre y apellido, como se dice, y eso es tu valor de mercado al final, base en el que tú puedes empezar a negociar o por lo menos presentarte. Y acá nos hacen preguntas también si es que, por ejemplo, qué sé yo, certificaciones como Scrum son importantes para qué nivel jerárquico. La verdad es que son para todos. Lo que nosotros estamos hablando acá de tips digitales, aprender un idioma, actualizarte, aprender otro idioma. Si es que no es el inglés, ya respondo acá, puede ser el portugués si es que estás en América Latina, por ejemplo, o puede ser, qué sé yo, Francia, si es que tú estás apuntando para ir a una empresa multinacional con un headquarters en Francia, por ejemplo, etcétera. De ahí va a depender un poco de cuál es tu estrategia. ¿Ok? Y me hicieron otra pregunta específicamente en Chile, si es que de manera generalizada pues, tanto por la crisis social como por la pandemia, se han disminuido los salarios. Sí, el impacto es así, porque al mayor aumento del desempleo hay más demanda para la oferta que existe, la oferta de trabajo, ¿no? Entonces, al final, por ley de oferta y demanda, esto termina impactando el salario de manera negativa, ¿no? O sea, salarios más bajos al final. Acá hay varias preguntas, pero dicen, y si Sí. la entrevista no me hablan de salario, a ver, las que son puntuales, específicas uno a uno, si quieren nos pueden escribir por mail después y nosotros vemos de contestarles. Quiero tratar de responder algunas de las que sean más generales, que tal vez les sirva a más de una persona. Y si la entrevista no me hablan de salario, ¿cómo lo pregunto? A ver, como decía al principio, no es recomendable mencionarlo en una primera instancia o en el primer, ni bien tenés el primer contacto telefónico, mencionar el tema salarial, pero no está mal preguntarlo avanzada la entrevista, en la última parte, de decir, ¿tienen pensado una estructura salarial para esta posición? Digamos, quiero entender desde el salario si realmente estoy alineado a lo que yo estoy, digamos, me puede resultar un interés, un atractivo esta posición desde la parte salarial. No está mal preguntarlo si tienen una banda con todas estas recomendaciones que decíamos anteriormente, ¿no? Usar esas palabras claves, de que no sea algo taxativo, de que estoy interesado en saber, quiero tener esta flexibilidad, pero háganla esta pregunta porque seguramente tengo una banda salarial relacionada y digamos, es importante que ustedes sepan cuál es para realmente ver si es atractivo o no, porque tal vez les hacen perder incluso tiempo al reclutador o al headhunter que está por detrás. ¿Qué más? A ver. Sí, aquí dejamos entonces la guía, el link a la guía salarial. También pueden entrar al link de Show Me the Money, búsquenlo en Google, ahí pueden sacar sus reportes. Y Crawler y Scrapper no lo respondimos, pero al final son tecnologías que lo que hacen es buscar personas o buscar vacantes o buscar cosas dentro de la página web y que al final te generan un reporte que tú puedes usar, información que puedes usar sea para buscar profesionales para venderle tu producto o para poner, no sé, algún tipo de información interesante dentro de una plataforma, por ejemplo. Pero son cosas que están ahí y que se van a quedar y se van a empezar a automatizar también.
Después hay preguntas como, ¿qué tiene más valor en el mercado, un MBA o una maestría especializada? Me pregunta Carmen Ochoa. Sí. A ver, no hay una respuesta que sea un sí o un no, ¿no? Depende de cada compañía, cada posición que se quiera buscar. Si es un rol, si estás buscando, como decía Joaco, tal vez un rol más híbrido o un rol más generalista, por así tal vez es mejor un MBA porque te da esa mirada más integral del negocio. Ahora, si tal vez estás buscando un rol más de una posición de un especialista en alguna vertical, y ahí sí vamos a recomendar que hagas un posgrado en algo específico, pero por eso no quiero entrar en generalidades, va a depender un poco de la posición que se está buscando. Perfecto. Bueno, ahí nos estamos quedando ya en el tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos por participar. La verdad es que ha sido súper enriquecedor para todos nosotros. La verdad, yo les doy como tip que se metan a Show Me the Money y muchas gracias a todos. Le haremos llegar esta información. Bueno, gracias, Juaco. Gracias. Agradezco también digamos, por el tiempo, y dudas, consultas que tengan, nos escriben, nos llaman, y acá estamos para ayudarlos. ¿Sí? Gracias y buenas tardes. Gracias.